Amigo, ¿saben qué es peor que un villano aburrido en una película de superhéroes? Que todo mundo se dé cuenta, menos los que la escribieron. Acaban de salir las primeras reacciones de Supergirl, y mientras una actriz está robando absolutamente todo, hay un personaje que ya está haciendo la comidilla por las razones equivocadas. Quédense, porque esto se pone súper bueno. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde le sacamos jugo a cada noticia y reacción del mundo del cine y las series antes que nadie. Hoy hablamos de Supergirl, la nueva apuesta de James Gunn y DC Studios, que ya tiene a medio internet opinando. Y como siempre, yo les traigo el resumen, el análisis y mi opinión bien sazonada. Miren, después del bombazo que fue Superman, era lógico pensar que el universo DC iba a seguir la misma receta: optimismo, aventura clásica, héroe sonriente que salva gatitos y restaura la fe en la humanidad. James Gunn encontró una fórmula que funcionó, y lo lógico hubiera sido repetirla, ¿no? Pues no, y esa es la primera gran sorpresa. Las primeras reacciones de periodistas y críticos que ya vieron la película coinciden en algo bien específico. Kara Zor-El no es una Superman con falda, de hecho es prácticamente lo opuesto. Nos están vendiendo una heroína impulsiva, imperfecta, emocionalmente hecha pedazos y mucho más parecida a una sobreviviente de guerra que a un símbolo de esperanza brillante y perfecto. Y aquí viene mi parte favorita. Al parecer, esa es la gran fortaleza de la película: no copiar la tarea de Superman, sino ir por el camino contrario. Pero todo esto no funcionaría sin una pieza clave, y su nombre se está repitiendo en cada una de las reacciones. Hablemos de Millie Alcock, la australiana que ya nos había conquistado en La Casa del Dragón, haciendo de una Rhaenyra joven, intensa y con una mirada que mataba dragones sin necesidad de fuego. Bueno, parece que encontró el papel que le va a cambiar la carrera para siempre. Las reacciones describen su actuación como llena de personalidad, vulnerabilidad y, cito textual el sentimiento general, rabia contenida. O sea, no nos están dando a la Supergirl de caricatura ochentera, nos están dando a alguien que arrastra heridas, que toma malas decisiones, que se equivoca un montón y que todavía está tratando de entender su lugar en el universo, literal y figurativamente. Y esto, mis queridos geeks, encaja perfecto con el cómic que está inspirando la película, Supergirl, Woman of Tomorrow, una de las historias más aclamadas del personaje en los últimos años. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, porque básicamente es la base emocional de todo lo que estamos viendo en los trailers. Ahora bien, si pensaban que esto sonaba a drama emocional tipo Oscar, esperen a escuchar cómo describen el tono visual de la película, porque no es lo que ustedes creen. Varios críticos están describiendo a Supergirl como una mezcla entre aventura espacial, western de venganza y mundo postapocalíptico. Y la comparación que más se repite, agárrense, es con Mad Max Fury Road. Sí, leyeron bien, Mad Max con Supergirl. Estamos hablando de planetas sucios, villanos grotescos, una sensación constante de viaje y persecución y una protagonista que parece estar peleando tanto contra el universo como contra sí misma. Esto se aleja muchísimo de los códigos clásicos del cine de superhéroes, y honestamente a mí en lo personal me tiene picadísimo de curiosidad. Incluso los críticos que sí encontraron problemas de ritmo o cambios raros respecto al cómic coinciden en una cosa: la identidad visual está muy marcada. Y eso, mi gente, es justo lo que necesitaba este nuevo universo: dejar de sentirse como una fábrica de clones y empezar a sentirse como un multiverso de tonos distintos. Y hablando de robarse la película sin ni siquiera ser el protagonista, tenemos que hablar de un actor que, al parecer, nació literalmente para este papel. Si Millie Alcock se llevó los elogios actorales, Jason Momoa se llevó directamente el podio del robaescenas oficial. Las reacciones sobre su lobo son prácticamente unánimes. La gente está diciendo que el personaje parece hecho a la medida para él, y que transmite exactamente esa energía caótica, salvaje y fuera de control que los lectores de cómics llevan décadas asociando con el mercenario intergaláctico más icónico del espacio. Y aquí viene el dato curioso: una de las pocas quejas que se repiten entre los que ya vieron la peli es que quieren más lobo. Y miren, cuando la gente sale del cine pidiendo más tiempo en pantalla para un personaje secundario, eso casi nunca es mala señal. Eso es oro puro para DC Studios.
Bueno, ya hablamos de lo bueno, ahora toca hablar de lo malo, porque no todo es perfecto. Como probablemente ya se imaginan, el villano Krem está decepcionando. Los fans ya venían criticando desde hace meses la elección de Matthias Schoenaerts para el papel, y ahora se suma otra polémica. Decidieron abandonar por completo la apariencia icónica del villano en los cómics para darle un look más estilo saqueador genérico de Mad Max 2. Básicamente cambiaron un diseño memorable por uno que podría estar en cualquier película de ciencia ficción de relleno. Y esto sí preocupa un poco, porque ya se habla abiertamente de problemas de guión. Dato curioso para que se queden con el ojo puesto. Ana Nogueira, la guionista de esta película, ya fue contratada para escribir el reinicio de Wonder Woman dentro de DC Studios. O sea, lo que pase con el guión de Supergirl nos puede dar pistas de lo que viene para la Mujer Maravilla, y eso no me gusta nada. La buena noticia en medio de todo esto es que el desarrollo de los personajes, según las reacciones, sí es sólido. El problema parece estar más en la estructura de la historia que en el corazón de la película. Aunque las reacciones sean más o menos positivas, el hecho de que no sean excelentes e incluso que críticos que normalmente son bien barbones con las películas de superhéroes se hayan mostrado más cautelosos en sus elogios suele ser una señal clara. Las críticas finales probablemente serán mixtas, aunque inclinadas hacia lo positivo. Un ejemplo reciente de este patrón fue The Mandalorian and Grogu, que terminó con un 62% en Rotten Tomatoes, lo que me da a entender que la película no es mala, pero tampoco tan buena, desafortunadamente. Y el panorama de estreno tampoco la tiene fácil. Supergirl llegará a 3.600 salas, 500 menos que Superman, y su estreno está atrapado justo entre Toy Story 5 y Minions y Monstruos. O sea, va a tener que pelear taquilla contra dos pesos pesados familiares en el mismo periodo. Esto podría complicarle las cosas a DC Studios en sus primeras semanas, así es que no creo que le vaya bien en taquilla. Pero aquí está, para mí, la noticia más importante de todas. Es que Supergirl está demostrando que cada película de este nuevo DCU puede tener su propia personalidad. Superman fue luminoso, esperanzador, casi un cuento de hadas moderno. Supergirl está apostando por algo más duro, más emocional, más sucio en el buen sentido. Y dentro de poco llega Clayface, que promete meterse de lleno en el terror corporal. Si esta estrategia funciona, James Gunn estaría logrando algo que Marvel lleva años persiguiendo sin éxito, que cada película se sienta como una experiencia completamente distinta, no como una fotocopia con diferente disfraz. Supergirl llega a cines el 26 de junio. Cuéntenme en los comentarios, ¿les emociona más esta Supergirl oscura, borrachona y emocional o me extrañan a la heroína clásica buena onda de toda la vida? Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.